Hola mi reina, este episodio es de puro chisme, así que si tú eres más de reflexión, de aprendizaje, de pronto esto no es para ti, pero si tú eres conectada al poder del chisme, que yo no he conocido persona que no esté conectada al poder del chisme. Si tú eres ese tipo de persona, quédate mi reina porque te voy a contar los chismes. Y a mí este chisme en particular a veces me genera mucho conflicto porque me estresa mucho. Y fue por una de las preguntas en YouTube que Linda, ella dijo que era nueva. Hola, mi Linda. Dijo que quería que le contara un poco más si seguía en el mismo trabajo del voluntariado y sobre qué se trata. Esa es una parte del chisme. Y luego toda la parte de la renovación de visas, se aplica a otras visas y todo eso. Entonces empecemos por el chisme del trabajo, Rin. Y ese chisme, no, es que, ojo, porque es que yo me extiendo de una manera. Bueno, empecemos. El chisme, reina. Yo sigo en el mismo trabajo. Este trabajo, yo te puedo decir que ese trabajo ha evolucionado de una forma que nadie se lo esperaba. Cuando yo recién empecé, yo llegué como voluntaria. Cuando yo hice ese programa de voluntariado, llegó el COVID, se fue todo a la mierda. Y en ese tiempo, al final del año, yo me quería ir a Canadá. I love Canadá. De verdad que yo hoy en día digo, sí o sí, quiero vivir la experiencia de vivir en Canadá por lo menos 6 meses, un añito. Me parece tan chévere. No sé si también lo estoy idealizando, pero me encantaría. Pero entonces, a final de ese año, yo tenía como todo más o menos organizado y ese año llegó como una variante del COVID en donde era en Londres y todo el mundo le mostró el culo al Reino Unido y le dijo, de acá a nadie va a salir ni un vuelo ni entrar un vuelo por Londres, chao. Entonces yo estaba stuck, o sea, yo no me podía ir. Simultáneamente, es que esto es una mezcla, reina. Simultáneamente, la organización en la que yo hacía voluntariado, pues que yo había en ese tiempo, en ese año, trabajado muy de cerca con el director, que de otra forma yo no lo hubiera pues conocido realmente porque pues sí, como que son organizaciones que tienen mucha gente, ¿no? O sea, uno no tiene una relación tan cercana con el director como voluntario, pues él había aprendido que existía como un dinero, un funding, que le iba a pagar a una persona para hacer un trabajo full time por un año. Y ellos habían aplicado. Cuando ellos me dijeron, mira, pasamos, ahora tenemos que seguir a la segunda etapa, ¿te gustaría ser la persona con la que apliquemos? Y yo, bueno, hágale, pues. ¿Cuál era el rol? El rol era generar un programa como de membresía. Porque es como si es que me cuesta, yo si te digo, imagínatelo como Camp Rock, como un campamento así, son como muchos edificios así por todos lados y como que se genera como aprendizaje a través de los deportes al aire libre y desarrollo personal y cosas de esas. Entonces, en ese tipo de organizaciones, nosotros mismos generamos el dinero. O sea, nosotros cobramos por los servicios que la gente disfruta. Pero en ese tiempo pues no había gente, entonces estábamos súper mal, entonces claramente no había la opción de un trabajo en el que ellos me pagaran. Por eso ellos habían aplicado, porque ellos estaban intentando, mejor dicho, no cerrar y encontraron ese pot, ese funding en el que podían aplicar y yo era la única persona que estaba como en el alrededor. Me dijeron, mira, aplica. Yo apliqué, pasé de trim y ahí fue cuando teníamos la plata. Cuando teníamos la plata, ahí fue cuando le dijimos a los del fund, ¿no? A los que pagaban el salario, venga, qué pena pues decirles pues en este momento, pero la verdad es que no tengo visa. Y yo para poder trabajar necesito visa. Tú no te das una esperita. Ay, reina, es que de verdad. Pero yo hoy en día digo, ¿cómo pasó todo esto? Y yo honestamente digo, sí, si yo voy a aplicar a esa visa de trabajo, yo siento que no me la darían, porque las visas de trabajo son muy restrictivas y ese trabajo no daba para una visa de trabajo, pero había mucha gente en esa situación, en ese momento en el que ya las visas o se habían expirado o estaban por expirar y tenían que sí o sí cambiar porque no podían salir, no podíamos salir de Reino Unido físicamente, entonces sí o sí Home Office tenía que ser muy flexible para poder permitir que la gente pudiera cambiar como de estatus o ofrecer prórrogas y todo eso. Entonces aplicamos a esa visa y me la dieron. Pucha, y yo dije, bueno, mejor un año me pagan, yo ahorro y así ya me voy con más plata, ¿cierto? ¿No? Y ahorrar en libras, marica, súper bien. Entonces yo empecé a yo empecé a hacer ese proyecto, pero digamos que hoy en retrospectiva y yo viéndolo pues también como externo, yo siento que yo no sé quién se inventó ese rol porque yo digo, pucha, en ese tiempo no había gente,
no había ni trabajadores, o sea, el país seguía todavía muy cerrado, nadie iba a pagar una membresía, o sea, si todo el mundo se quedaba en el COVID, ¿quién iba a pagar una membresía? ¿Pasar qué servicios si nadie podía salir de la casa? Entonces, a medida que el día a día iba pasando, pues como que otras necesidades surgieron. Entonces empecé como a hacer más parte del equipo de la administración, porque sobre todo había muchas cuestiones administrativas que había que sí o sí pasar. Entonces, en ese año yo empecé a ser más parte de ese equipo y yo tampoco nunca fui como que, ay no, venga, pero es que mi rol dice esto, porque yo dije, bueno, yo hago lo que me necesiten que haga. Si ustedes me piden que yo pinte, yo pinto, o sea, como que yo venía con una actitud demasiado abierta y yo hago lo que tenga que hacer. Luego, al terminar ese año, me dijeron que si me quería quedar otro año y ya me pagaban ellos y renovamos la visa. Entonces, lo hicimos y ahí ya me pasé hacia la parte de manejar como el manager de la oficina. Entonces la oficina era la parte administrativa, todas las partes de los bookings, de todo ese pedo pues de que la gente viene y hace las reservas y todo eso, y eso tenía un equipo de trabajo. Entonces ahí empezó toda mi experiencia hacia manejo de personal, que te lo tengo que hacer un video que yo ya te dije por ahí, que voy a empezar pues como la serie de compartirte un poquito más de mis habilidades pues de manejo de personal y como la parte profesional, porque de verdad que he aprendido muchísimo y he crecido mucho en ese aspecto. Entonces ahí yo empecé a crecer y ahí empecé a hacer la parte más administrativa. Entonces ya de ahí, comparado a como año y medio antes que yo estaba afuera en el delivery siendo el instructor que hacía la sesión de escalada, completamente, o sea, sol y lluvia, no, eso no existe, ¿no? Sí, como que los extremos completamente diferentes, en que yo ahorita estaba en la oficina, en la parte administrativa, y antes estaba como en el delivery, en el servicio como tal. Luego con los años, digamos que eso fue cuajando de otra forma, y ahorita digamos que también hago parte del reclutamiento de los voluntarios y bueno, entre otras cosas. Entonces digamos que los roles se van cogiendo más, y ya también pienso que uno con los años en una misma empresa sí o sí va tomando como roles de responsabilidad, y yo soy muy buena para decir que sí. Y yo sí pienso que uno de migrante, y más en una visa de trabajo, usted tiene que también ser un poquito flexible y uno tiene que decir sí o sí. Y yo no tengo, yo tengo mi grado de derecho, obvio, mi pregrado, pero reina, eso acá no sirve. O sea, yo puedo decir que tengo un pregrado, o sea, es que yo lo tengo, pero ni es transferible ni lo puedo ejercer acá. Entonces yo también pensando a largo plazo, cuando fuera a buscar otro trabajo, yo tengo que build up, como que mejorar mi CV. Entonces yo era la que le decía hacía todo, y así he sacado muchas oportunidades de educación, y todo ha sido como educación más bien o sea, por ejemplo, intenté y la organización me dijo que sí para hacer una maestría, pero cuando tú estás en una visa de trabajo en Reino Unido te cobran tasas de estudiante internacional, entonces tampoco lo pude hacer. Entonces como que hay muchas limitaciones, pero dentro de lo que pude yo sí que le he intentado sacar mucho provecho a diferentes oportunidades, así eso significa trabajar más. Entonces, eso en general lo que significa y lo que hago hoy en día y cómo se ha desarrollado el rol. Eso es la organización. Ahora, todo lo de las visas y todo eso, reina. Yo llegué en una visa Tier 5 Charity Worker. Esas visas son visas de voluntariado, y esas visas son muy restrictivas, que te restringen de hacer cosas. Entonces, esas visas tú no las puedes extender a más de un año, no, son muy limitadas las visas que tú te puedes como cambiar a otras visas. Entonces, esa visa, digamos que no es una visa para la gente que se quiere quedar, ni que quiere buscar como emigrar de forma permanente. Pero digamos que yo cuando me voy, yo no tengo ninguna intención, reina, perdóname, Irlanda del Norte, pues yo no tenía ninguna intención en quedarme aquí. Yo digo que Irlanda del Norte me escogió, pero en fin. Entonces yo únicamente por ese mierdero que pasó con el COVID fue que hubo la excepción que me permitieron cambiarme de visa a una visa de trabajo. Simultáneamente, ten presente que en el contexto socioeconómico está pasando demasiado, que estamos en Reino Unido y estamos pasando en el 2019, 2021, y durante todo este tiempo pasó que, estudiante, Brexit. El Brexit fue el movimiento que permitió, algunos dirían jodió
al Reino Unido y que permitió que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Y eso que generó que muchas de las políticas migratorias cambiaran. Entonces ellos en ese tiempo cambiaron ese sistema de muchas formas y lo continúan cambiando. Cada día es un cambio diferente que la verdad es impossible to keep up, pero bueno. Entonces hay muchos cambios ahí. Yo tenía un sistema diferente, entonces luego yo apliqué otro sistema, entonces hay muchas cosas ahí que yo me pierdo, pero yo sé que yo apliqué a la Tier 5 Charity Worker, que todavía existe, pero digamos que tiene diferentes condiciones a las que existen hoy. Tómate un poquito de agua. Entonces, cuando yo llegué a esa visa, la renové y pasé a una Tier 2 Skilled Worker. Y en esa visa es la que yo he estado. Ahora, acá, la comida de mi gato. Ahora, acá hay un elemento muy importante que yo sí digo, si alguien está pensando en migrar, yo te recomiendo que empieces de adelante para atrás. Y si es una migración permanente, tú tienes que pensar, si yo me quiero quedar, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la residencia permanente? ¿Cómo funciona el derecho por naturalización? ¿Qué significa eso? Que te dan el pasaporte. Reina, esos son procesos muy largos, muy tediosos, muy caros. Revisa cómo funcionan. Cuando yo empecé y yo miré, venga, cómo funciona acá, yo ya estaba en una visa de trabajo y yo empecé para adelante, para atrás, para ver si eso funcionaba, si eso cuajaba o si mejor me iba. Y digamos que yo sí vi un poquito como de posibilidad y ojo porque mucho de eso ha cambiado ahorita. Entonces, en ese tiempo, en Reino Unido, no todas las visas calificaban hacia contar para lo que aquí llaman el Leave to Remain, que significa que te puedes quedar en Reino Unido de forma permanente, lo que mucha gente conoce como residencia permanente, o sea que puedes residir de forma permanente, no dependiendo de visas. No todas las visas te suman a eso. Diferente a otros sistemas migratorios, Reina, por ejemplo en Estados Unidos, como que es tiempo total de residencia. Si tú has estado más de 5 años, 10 años, tú calificas a tal. Irrelevante con qué visas tuviste. En Reino Unido no, solo unas visas. ¿Qué significó? Que ese primer año de visas, de costos, de todo que yo hice, esa visa de voluntariado, sirvió paniculo. No sirvió para nada, o sea, ese año yo no lo puedo sumar hacia mi cuenta de 5 años que en ese tiempo, en ese sistema pedían hacia la residencia permanente. ¿Qué servían? Unas visas en específico, una de ellas era la visa de trabajo, que es la que yo estoy. Entonces yo tengo que estar 5 años en una visa de trabajo para poder adquirir los 5 años de requerimientos que necesito para aplicar a la residencia permanente. Ojo, ese no es el único requisito, ese es uno de los requisitos. Tiempo, tienes que pagar, tienes que hacer un examen de vida en Reino Unido, tienes que tener el examen de inglés, bla, 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 bla. Esto no es consejo migratorio, ojo, porque ofrecer consejo migratorio sin tú estar colegiado es no creo que califique como delito, pero sí es una ofensa criminal. En fin, me voy por las ramas, Reina. Entonces, yo estoy actualmente en una visa de trabajo. Estoy por los pelos que me falta un poquitico, unos meses para poder aplicar a esa residencia permanente, mi reina. Yo ya tengo todos mis requerimientos, solo me falta el tiempo, yo soy muy juiciosa, yo ya hice mi examen, yo ya pasé, ¡wow! Todo eso yo lo tengo, necesito el tiempo para poder aplicar. ¿Cuándo aplique? Bueno, paréntesis, todo esto esto es lo que a mí me genera mucha dificultad, porque en la ley hay una cosa que se llama la retroactividad de la ley, y es que las leyes supone que a menos que se a menos que se me fue la idea, como que a menos que se manifiesta de forma explícita, ahí está la X, de forma explícita, la ley no aplica de forma retroactiva. Es decir, que si yo entré a Reino Unido con el sistema 1 y luego en 2 años llegó el sistema 2, tú no me puedes aplicar a mí el sistema 2, tú me tienes que aplicar al sistema 1, a menos que en el sistema 2 tú digas explícitamente que esto aplicará de forma retroactiva y cómo. Entonces, hoy en día, por el clima antimigratorio que existe en el mundo, entre ellos Reino Unido, hay muchísimas políticas migratorias que están saliendo y que están cambiando y haciendo cada vez más difíciles y más restringidas, sigo diciendo restringida, pero eso está mal dicho, es restrictivo, las políticas para tu poderte sacar tu Leave to Remain, que significa la residencia permanente. Porque ellos quieren que tú continúes pagando visas, porque claramente es un negocio 1A. Entonces, el sistema en el que yo estoy hoy me permite, y te cuento que yo estoy
con mi ano apretadísimo, qué pena decírtelo de esta forma, pero es real, mi ano está apretadísimo esperando que llegue esos meses y que no me vayan a cambiar las reglas del juego, porque donde esos me lo cambien, reina, me empezaría desde cero. Diosito, por favor, no me pongas a prueba, yo no soy tu guerrera, yo ya quiero salirme de esto. Entonces, ojalá después de estos 6 años funcione y yo pueda sacar todos esos papeles pronto. Y la próxima noticia que te cuente es que soy residente permanente. Ahora, ¿qué pasa después de que uno tenga residencia permanente? Esto en temas generales, porque esto no es pues una cosa muy específica de cómo esté funcionando y no sé si van a cambiar las reglas, pero hasta ahora, después de tú tener esa residencia permanente por 1 año, tú podrías calificar para poder aplicar a la naturalización, que significa que tú podrías aplicar para un pasaporte y eso tiene muchos requisitos. Tú tienes que presentar, por ejemplo, como unas referencias de 3 personas, no puede ser pues cualquier pelagato pues de la calle, tiene que ser una persona que sea como confiada en la sociedad, un policía o algo así, como que diga, ella es una buena persona. Y bueno, claramente pagar y diferentes requisitos y así, y ya luego pues ya de pronto lo tendrías. Son regímenes diferentes, tienes derechos diferentes. Por ejemplo, los derechos políticos, tú no puedes, como residente permanente, tú no puedes ni votar ni ser votado, pero como residente permanente, por ejemplo, tienes el derecho de estar en Reino Unido, pero no puedes salir de Reino Unido por más de cierto tiempo, porque tú estás diciendo que tu residencia es esta. No te puedes ir a Colombia 1 año si tú dices que tu residencia es esta, te la quitan. Mientras que el pasaporte es un derecho adquirido en el que tú ya pues cuentas con los mismos derechos que cualquier otra persona del común que tiene su pasaporte pues British. Eso digamos que en a nutshell. Entonces yo que estoy ahorita, reina, en visa de trabajo, ¿qué significa? Que yo estoy con el mismo empleador, que yo no puedo cambiar de empleador, que yo no puedo trabajar por fuera de mi contrato de trabajo y que estoy limitada al rol que tiene mi visa de trabajo. Eso así de sencillo, no puedo ni salirme de ahí, ni estudiar. Cosas que sean, digamos, muy, por ejemplo, lo que te contaba la maestría, yo no puedo hacerlo. Entonces todas esas limitaciones existen y eso es lo que es. Entonces son procesos muy largos que hay que ir con mucha paciencia, mi reina. Así quedamos. ¿Qué más te cuento? Creo que será el chisme. Yo, de pronto lo que puede surgir es todo el chisme con Tommy, porque sí algunas personas me han dicho que yo siento que también hay, y la verdad a mí eso sí me genera mucho discomfort. La gente que no sabe ni culo de visas y empieza a comentar y empieza a decir, pero si usted ya se casó, reina, ¿y eso qué tiene que ver? Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, si tienes preguntas, reina, vale la pena preguntar, pero no afirmar, que es muy diferente. Yo estoy casada, pero eso no tiene nada que ver con mi historia migratorio, ni yo tengo una visa de familia, ni un green card, nada de eso existe en Reino Unido, así que, reina, importante informarse. Si quieres chisme por ese lado me cuentas, pero pues digamos que ya nos queda muy largo, entonces hasta aquí ha llegado el chisme. Muchas gracias por verme, besitos, cualquier cosa me cuentas.